Vamos a Empezamos. orar para... Listo, gracias. Eh, Buenas tardes o buenas noches a todos. Hoy 21 de diciembre, entonces vamos a comenzar y continuar nuestro estudio sobre Tito, pero antes vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias en este día donde nos acercamos pues a una festividad que el mundo celebra como tu nacimiento, Señor. Y te damos gracias por permitirnos estar un tiempo más contigo y poder escudriñar tu palabra, Señor. Antes de comenzar, te quiero pedir por la vida de nuestra hermana Fernanda, ya que ha pasado momentos duros, tanto en su familia como personales y con el coronavirus, Señor. Y queremos ponerte a ella y a toda su familia delante de tu presencia y especialmente a ese ser que lleva adentro, que tú le has permitido darle vida, Señor, para que todo su embarazo, todo su tiempo de mamá esté bien, Señor. Ponemos en tu presencia y cualquier cosa que tú estés al control de cualquiera de los sucesos, Señor. Pon en medio de nosotros el Espíritu Santo y la armonía, el gozo y la paz que podamos disfrutar gracias a ti, Señor. Amén. Pues bien, vamos a comenzar entonces, a continuar más bien. Hace 8 días empezamos a ver como el perfil de los llamados piadosos en la carta. Entonces vimos en los ancianos y vimos algunos de los aspectos que eran como requisitos para poder ser ancianos. Y pues nos gozamos viendo cómo había una palabra que era irreprensible en la casa, irreprensible en la administración, irreprensible en todos los aspectos de la vida. Es básicamente lo que vimos. Y cómo cada lugar de ellos tenía que, cada forma de vivir en su casa, en su trabajo, en su entorno, en la iglesia, tenía que ser. Y entonces hablamos que en la casa él debería tener una sola esposa y sus hijos en sujeción, no rebeldes, y que aceptaran su liderazgo. Y en la parte de su carácter, que no sea obstinado, iracundo, que no beba, pendenciero. Estoy haciendo como una especie de resumen para que nos acordemos. También debería ser muy hospitalario con los demás, debería ser amante de lo bueno, muy bondadoso. Y en su vida, digamos, cristiana, justo, santo y dueño de sí mismo, retenedor de la palabra. Entonces vemos cómo en todos los aspectos de la vida, en el social, en el espiritual, también tenía que tener un buen comportamiento. Y ahora quiero que sigamos um, con ese perfil de los piadosos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, quisiera que viésemos lo que dice en el capítulo 2, en el versículo 1. Pero tú, es lo que le está diciendo Pablo a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y empieza a darle una serie de consejos, que es lo que él tiene que hablar. Pero lo más particular es que dice así, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces lo que vamos a ver tiene que ver con la sana doctrina, que es lo que él tiene que hablar. Entonces le habla a diferentes grupos de personas que componen eh, la iglesia, que estaba, ¿en dónde era que estaba la iglesia? ¿En qué parte del mundo es que estamos? ¿En qué parte del mundo es que estaba Tito? ¿Sí se Creta. acuerdan? En Creta, muy bien. Entonces, ahí hay una serie de grupos de personas. ¿Y el primer grupo cuáles son? Ahí en el versículo 2 del capítulo 2. ¿Cuál es ese primer grupo de personas que él le habla?
que le tiene que hablar Tito, que le aconseja a Pablo? Cuéntenme, están muy callados hoy. Si tienen la Biblia en la mano. Los ancianos. Gracias, hermana Isabel. A los ancianos. Entonces, vamos a ver este perfil de los piadosos. Ya vimos los ancianos, los que son supervisores, los que deben vigilar la obra. Ahora este tipo de ancianos no son los ancianos que van a hacer esa supervisión, sino los que ya tienen una edad suficiente en la vida. Entonces aquí también encontramos una lista como de consejos que Tito, les tiene que hablar a ellos. Y esto que les habla a ellos es parte de lo que él está, de estar de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, veamos los tres primeros, cuáles son esos tres requisitos o tres consejos que él le dice cómo deben ser los ancianos? Sobrios, serios Sí. y prudentes. Tú tienes sobrios, serios y prudentes. Tú estás leyendo Reina Valera, ¿verdad? Hermana Belén. Sí. Ok. Entonces, tres características, no. Tres partes del carácter de un anciano de la iglesia. Ser sobrio, o sea, debería ser sobrio, debería ser serio, aquí yo tengo que sean dignos, y que sean prudentes. Esos tres empecemos. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que vivan así están de acuerdo con la sana doctrina. Porque ¿qué pensaríamos nosotros? Que la doctrina es lo que está escrito allá, que doctrina y la hemos clasificado, la hemos sistematizado, pero él dice lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y me llama la atención que uno debía haberle dicho doctrina de salvación, que Jesucristo no sé qué, doctrina del Espíritu Santo, pero no le dice así, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Entonces es algo que quisiera que reflexionásemos. ¿Cómo así? ¿Cómo así que eso es sana doctrina? No entiendo. Luego la doctrina no son los decretos o lo que estudiamos. Pues ser sobrio, ser digno o ser serio y ser prudente están de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, quisiera que definiésemos eso de ser sobrio, porque nosotros decimos, seamos sobrios. ¿Y qué es sobrio? Es una persona, la palabra en el griego, pues es sofrón, no nos interesa, pero sí lo que significa la palabra, que es una persona de mente sana. Tiene que ver con el pensamiento. Su pensamiento debe ser sana. Eso es ser una persona sobria. Una persona que tiene la mente sana. Al tener la mente sana, esta persona tiene dominio propio, dominio de sí mismo. Y especialmente cuando tiene que tener un comportamiento frente a las pasiones o a las opiniones, debe ser una persona que las maneje. Esta persona tiene que, o sea, un anciano debería ser eso para estar de acuerdo con la sana doctrina. Es que es algo bien particular. Y quiero que pensemos en eso. Lo primero que debemos tener es que nuestra mente debe ser sana. ¿Por qué sana? ¿Y cuál es la relación con la sana doctrina? Si una persona recibe a Cristo, entiende cómo debe ser su nueva vida, entiende cómo debe comportarse, entiende que tiene que cambiar de vida, entonces está dando como los primeros pasitos de entender la doctrina. La sana doctrina no es tan solo un conocimiento. No, nosotros pensamos que es tener conocimiento. Yo me sé la sana doctrina porque yo me sé todos los aspectos, pero la sana doctrina
se vive, no solo se conoce, no solo se sabe. Entonces, ser sano de mente, ¿lo que me sana a mí la mente? La palabra del Señor, que me muestra cómo es que Él quiere que yo ande. El Espíritu Santo, quien me redarguye en mi vida. Y la obra de Jesucristo, que es quien me permite que sea transformada. Todo eso es la obra de la sana doctrina. Vamos a mirar acá que la primera parte, porque pensamos a veces que es solo en el corazón. O sea, yo ya me convertí, es que yo soy muy emocional y yo lloro cada vez que oro, o ya recibí a Cristo y soy más sensible, pero resulta que la primera parte de una persona que es madura, que es anciana, debe tener sana es su mente, su pensamiento. Entonces, es bueno que nosotros lo reflexionemos. La segunda palabra, ahí que está, es digno. En la Reina Valera la traduce serios, porque, bueno, es más parecido a senos, que es la palabra en griego que significa honorable, honesto, venerable, que las demás personas vean cosas buenas de uno que no tengan de qué hablar, eso sería irreprensible, sino que él sea honesto, él lo sea. Hay que, entonces, si yo tengo una mente sana, si yo tengo un dominio de sí mismo, si cuando yo tengo que reaccionar frente a algo, estoy tranquilo, sé manejar las cosas, entonces también tendría que ser honesto con las demás personas. La honestidad se da dentro de uno, eh, pero tiene que ver con el prójimo. La sobriedad se da dentro de uno, pero tiene que ver con el prójimo. O sea que esto debe ser recíproco. Lo que yo recibo, así, si yo lo recibí, si yo lo entendí, entonces también lo tengo que vivir. ¿Quién disfruta de eso que yo vivo así? El prójimo, el más próximo a mí. La obra del Señor en nosotros se da es en nuestra manera de vivir. Ahí está la sana doctrina, no solo en el conocimiento. Entonces, tenemos que ser honestos, honorables, en todo el sentido de la palabra. Luego dice ahí que tenemos que ser prudentes. Entonces, eh, pues la prudencia y la sobriedad, o sea, ser sobrio y ser prudente van muy de la mano, muy de la mano. Yo sencillamente, yo soy sobrio. Y aquí en este versículo es algo bien particular porque podría bien ser la misma palabra. Eso quiere decir que Él está haciendo un énfasis en eso, en nuestra manera de pensar. Y como yo pienso, debería entonces actuar. Yo tengo una dificultad, yo tengo una decisión que tomar, yo tengo una tentación que vivir, entonces ahí es donde debo demostrar mi prudencia. No sé cómo será la vida allá en Europa, será más tranquila que la de nosotros, pero ser prudentes en Latinoamérica es como complicado. Tendremos a ser muy imprudentes, tendremos a hablar, a decir, a expresarnos despreocupadamente. Una persona que es prudente piensa antes de hacerlo, antes de hablar, antes de actuar. Eso es lo que él está diciendo. Ustedes tienen dominio propio, entonces como tienen dominio propio, eh, actúen como tal. Frénense. Dentro de la misma iglesia del Señor, en nosotros encontramos muchas diferencias, muchos problemas, y entonces nosotros debemos pensar, ¿por qué es? Porque hay mucha imprudencia, porque no hay dominio propio, porque las personas solo piensan en sí mismo. Aquí es, si la sana doctrina está en mi vida, yo la vivo, entonces el próximo o el prójimo es el que tiene que disfrutar de eso, de la obra, así como nosotros disfrutamos de la obra del Señor Jesucristo, así otros pueden disfrutar también.
Tiene que ver mucho con las relaciones, cómo yo soy. Y luego dice, sanos en la fe, sanos en la fe y en el amor, en la paciencia. Ahí están las tres cosas que deberíamos ser sanos en la fe. O sea que nuestra convicción debe ser clara. Nuestra confianza fundada en Dios. Si nuestra convicción está fundada en Dios, en el Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, entonces debe actuar por consiguiente el amor de ellos en nosotros. Y pues el amor que está ahí es el amor ágape, el amor que implica una decisión, el amor que implica un sacrificio, el amor que implica una renuncia. Y nosotros debemos tener ese amor siempre sano, limpio, que no esté contaminado, básicamente. Igual que la fe, no que sea contaminada. La fe se puede contaminar aunque ustedes no lo crean. Como es contaminada la sana doctrina. Entonces, si mi fe la tengo clara, si mi fundamento en Dios lo tengo clara, entonces es una muestra que mi doctrina es sana. Y lo demuestro con el amor al otro. Es la única manera. Y des en cuenta también que sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Y pues aquí vamos a encontrar que la paciencia tiene, digamos, hay palabras diferentes en griego para la paciencia. La que está ahí es hupomone, significa la presión que está dentro de nosotros. Hay formas de tener paciencia por nuestro carácter y por el carácter de los demás. Son dos formas de resistirnos. O sea, yo me resisto a lo que yo soy, entonces debo practicar la paciencia en mí. Y también la que el otro me puede poner a prueba. Hay personas que son difíciles de soportar para cada uno de nosotros, por A o por B motivo. Entonces ahí estamos siendo probados en la paciencia. Esa es otra palabra. Esta que está ahí tiene que ver con soportar, con resistir esa presión que nosotros tenemos. Básicamente, hupomone es poner bajo mi pensamiento estar bajo. O sea, no que el pensamiento que yo tenga esté sobre mí, mis emociones estén sobre mí, mi carácter esté sobre mí, sino que yo lo pueda manejar, estar por debajo. Entonces, eso es la paciencia. Tengo que soportar esa presión que está dentro de nosotros. Eso es grande y tenemos que tenerla clara y tiene que ser sana, de acuerdo a lo que nosotros hemos creído. Entonces, estos requisitos de los ancianos ya no son requisitos, sino es una manera de vivir, porque él dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Básicamente, cuando nosotros conocemos una persona madura en los caminos del Señor, tiene estas características. Y no son fáciles. Esto no se da de la noche a la mañana. Esto tampoco no se da en oración y ayuno. Esto se da en la vida diaria, en la manera de vivir, la sobriedad, la seriedad, la prudencia. Es como yo vivo, y aquí es la enseñanza de la sana doctrina, dice la Reina Valera en su título, y resulta que tiene que ver es con mi manera de actuar, que es lo que yo creo, o sea, que lo que yo crea sea lo que yo viva. Y luego hay el segundo grupo, que son las ancianas. Dice que ellas mismas entonces sean reverentes y dice, sean reverentes en su porte y le dice, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino más bien maestras del bien. Entonces aquí vamos a verla, parece que en realidad
tendríamos que ir un poquitico al contexto de lo que está pasando acá para entender esto que está escribiendo Pablo. Eh, tiene que ver, tiene que ver con Creta, básicamente, con el contexto de Creta. El contexto de Creta era que la mujer era muy, 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 muy influyente. La mujer tenía una participación muy particular dentro de la sociedad diferente a otros lugares. No, pero pues bueno, Éfeso igual, Corinto igual, pero aquí había algo. Es que, por ejemplo, ahí ella dice que el consejo acá es que sean reverentes en su porte. La mayoría de las mujeres en Creta de aquella época, pues su manera de vestir era sin cubrirse la parte del abdomen o el pecho. Ellas vivían muy descubiertas, esa era la cultura. No es porque ellas quisieran ver que, ay, vamos a ser vulgares o vamos a mostrar, no, 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 no. Parte de su cultura tenía que ver con su manera de vestir y la mujer tenía una manera de vestir particular. Ustedes pueden buscar en la historia de Creta y pueden encontrar que hay muchas personas donde siempre la mujer tiene el busto en lo que han hecho, de las esculturas y todo eso, siempre mostrando, siempre mostrando. Entonces, él le dice Pero un acá, momento, hermano Osval. Tatiana tiene sí, la mano levantada. hermana Tatiana, discúlpame, no te estaba viendo la mano levantada, cuéntame. Pon el volumen, quita el micrófono, pon el micrófono, porfis. Sí. Otra vez, otra vez. Ponlo otra vez. Es que tienes el micrófono bloqueado. Ahora sí. Ahí ya, Ahí, ahí, ahí ya. ahí, ahí, ahí. Quietecita, sí, Ah, ok. ahora sí. Ahora sí. Que tenía una pregunta acerca de la definición de paciencia, que usted nos dice que es como siempre estar, tener nuestro carácter abajo, o sea, Sí, sí. como, Dominado, dominado, bajo. pero entonces, Eh, eso no es como por, dominio propio. Yo tenía en es, que, la es cabeza que que la paciencia era, son muy parecidas, son ah, sinónimos. porque yo siempre había visto la paciencia como la capacidad De, de esperar, pero de hacerlo de un modo adecuado. O sea, no solamente esperar, porque yo puedo esperar sí, haciendo una fila y quejándome todo el rato, porque la fila está muy larga o porque la cajera se demora. Pero en cambio, si yo espero con paciencia, espero uno, eh, tranquila, disfrutando el tiempo, de pronto aprovechándolo, hablando con el de atrás, con el de adelante, o sea, con una adecuada forma, y aparte como que tenía el concepto también de que la paciencia me llevaba siempre a un resultado, o sea, en términos de esperar algo, ok. siempre tenía como un resultado. La paciencia es el resultado. Te la voy a definir, Tatiana. No te vayas si tienes alguna razón. O sea, no, no te muevas ahí. Es la capacidad de resistir o de soportar la presión, ya sea interna o externa. Esa es la definición exacta. ¿Okay? Solo que estoy pensando en Jupomone, que Jupo significa más abajo y Mone viene de pensar. Entonces mi manera de pensar debe estar por debajo, mi manera de reaccionar, mi manera de soportar, ¿sí? Debo tenerla por debajo. Esa manera que yo tengo, que está dentro de mí, no puede estar por encima de mi reacción. Te voy a Ok. decir, tú vas en un transporte, tú vas conduciendo y de un momento a otro se te mete alguien de una manera, se comió un pare a alguien, tú llevas la vía y otra persona se comió el pare, se te atravesó. Eso, si tú vas de afán, eso te va a producir una presión, ¿cierto? ¿Cuál es Ujú. tu reacción? O pitas o te bajas y peleas y le dices, pero ¿cómo dices? Y te estrellas adicionalmente, dañan tu carro. Y entonces tú te bajas y, ¡ay, qué tal! Pero no sé qué. Eso
esa sería la capacidad que tú tienes de soportar o de resistir eso que te está pasando externamente. Pero lo mismo piénsalo internamente. ¿Cuándo? Cuando tienes a alguien muy cercano y no lo soportas. No soportas cómo habla, no soportas cómo es, porque ya sea esa persona hipócrita, ya sea esa persona que tenga avaricia, tú no le soportas algo. Sí, está dentro de ti. Esa persona lo hace, tú solo lo ves, esa no te está, eso que está haciendo esa persona no te está influyendo a ti en la parte externa, pero sí en lo interno, no me cae bien esa señora. Y empiezas a presión y empiezas. Ahí tienes que también tener paciencia. ¿Cómo se da la paciencia? Es que tú la soportas. Puede que sea ella así y tú aprendes a soportarlo. Esa es su manera de pensar, esa es su manera de ser. Eso que está dentro de ti. Ella no te ha hecho nada, solo que a ti no te gusta. ¿Sí? Te estoy poniendo un ejemplo. Eso es jupomone. Eso es Ok. jupomone. Y la otra es la que te estrelló, la que se bajó a pelear, a discutir contigo. Tú te bajas y si tú tienes paciencia, está tarde, está de noche, está nevando, tienes todo en contra. Ahí pones a prueba tu paciencia. Entonces la paciencia es el resultado de soportar, de esa capacidad que tú tienes de soportar, de resistir, de tolerar, de perseverar. ¿Ves? Te estoy dando todos los sinónimos de esa misma palabra, que en el mismo Nuevo Testamento están traducidas de una o de otra manera de acuerdo al contexto en el cual está escrito. Ok. Entonces, solo quiero que pienses algo. La paciencia es el resultado Ujú. de ese ejercicio. O sea, como No, es el resultado del dominio propio o algo así. es el resultado de poderte, sí. Ok. Y tiene que ver con la sobriedad y tiene que ver con la prudencia. Ok. ¿Y dónde está todo eso? En tu mente sana, en tu forma de. Yo te voy a decir algo, esto no es fácil. Esto que te estoy diciendo no es fácil. Y sobre todo cuando uno lo tiene que desarrollar, es más difícil. ¿Ves? Es mucho más difícil, pero es donde te das cuenta qué es el efecto que está haciendo la palabra en ti. Es donde tú te das cuenta que tú estás renunciando a ti para que Él viva en ti, para que Él transforme tu vida, para que Él cambie tu vida. ¿Queda claro? Gracias. Gracias. Buena la pregunta de todas maneras. Es Eh, clara. una preguntita, Carolina. ¿Uno dónde alza la mano? Porque yo no sé aquí sino quitar el micrófono y ponerlo. Está buenísima. En Tú el ves más, donde dice, tú estás en un celular o en una computadora. En un celular. Bueno, yo eso sí no la manejo. Quien maneja en celulares el saben. más dice, ¿ves un más que hay en la parte inferior y derecha? Ah, sí, ahí. ¿Y ahora? Ajá. Ahí te aparece la opción. Está de Mm, penúltima. dice, ya, es que eso está en inglés y yo no entiendo inglés, pero ahí entiendo una palabra que dice más. Me imagino que Ajá. será ahí. Bueno, Esa gracias. es. Bueno. Entonces decíamos que las ancianas asimismo sean reverentes en sus portes, o sea, su manera de vestir, su manera de ser, que sea reverencia, que no sea piedra de tropiezo para otras personas. Es algo como esa palabra tiene que ver algo como sagrado, como una manera de adorar a Dios. Es esa manera en que ella debe ser su porte, su forma. O sea, la mujer en Creta tenía que cambiar muchas cosas, no solamente la parte interna, sino también la parte externa. Y eso a veces cuesta. Y ese es el consejo que le da a esas ancianas. O sea, esas ancianas son personas maduras, son personas que ya conocen, que ya tienen un camino recorrido. Y bueno, no calumniadoras, no sé, eh, parece que calumniaban porque es algo bien particular que hoy día que no sean calumniadoras, o sea, que no digan lo que no es, que no lo hagan.
que no señalen a nadie como no es. Y bueno, no esclavas, eh, no esclavas del vino. Todo esto que yo quiero que entendamos algo, que a veces cuando uno encuentra esto en la palabra, uno debe tener muy en cuenta el contexto. Entonces, la mujer de Creta era así. Era una mujer llena de tomar, de vestirse libremente, de tener una vida como muy libertina, si lo quiero llamar así. Y por eso él le dice, no lo hagan, no tomen y vístanse dignamente, sean reverentes en su manera de vestir y no calumniadoras. Eso es lo que él les dice. Y mire que les pone le pone una tarea a Tito para que les diga, que enseñen a las mujeres jóvenes. Y entonces acá encontramos a las mujeres jóvenes cómo deberían ser. Entonces, ¿quiénes les deben enseñar a las mujeres jóvenes? Las mujeres maduras. ¿Cómo les deben enseñar? Con su ejemplo. Tienen que vivirlo para que las jóvenes vean que hay un cambio, que hay una transformación. ¿Y cómo deben ser entonces las mujeres jóvenes? ¿Qué deben hacer? Lo primero, amar a sus maridos. A ver, sus maridos no es porque ellas tuvieran más de un marido, sino que estaba hablando en plural a las jóvenes, ¿sí? No quiero que aquí, no, pastor, pero ahí dice que yo puedo tener, porque dice que sus maridos, entonces a todos los amo. No. Enséñale a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea que el primer lugar, y quisiera que viésemos esto como un proceso, esto sería interesante para las mujeres, como un proceso, mira. Las que tienen que enseñar eso son las ancianas. Si las ancianas enseñan eso es porque lo modelan, porque lo viven. ¿Y qué es el primer lugar donde ellas tienen que vivirlo? En su casa. Recordemos a los ancianos. ¿Dónde es el primer lugar? En la casa. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Tanto el hombre como la mujer deben modelar a Cristo en su hogar. Es el primer lugar donde podemos modelarlo. Si no lo modelamos ahí, estamos haciendo algo mal en nuestra vida y como que deberíamos frenar y pensar por qué camino estamos andando. Ellos dicen que amen a sus maridos y a sus hijos. Y otra vez está el ágape, o sea, no es un amor de fileo, no es un amor de amigo, no, es un amor que cuesta. Y a sus hijos también. Y aquí es muy bueno dejar en claro que es en el hogar, el primer lugar, donde es en el hogar donde la mujer debe mostrar y desarrollar el amor de Cristo, porque el amor ágape es el amor de Cristo, el amor que viene, todos los amores vienen de Dios, pero el amor que implica algo en mi vida es el amor ágape. Entonces, es ahí donde lo tengo que pensar. Es buena esa reflexión, porque si yo quiero llegar a un día a llegar a ser una mujer anciana, una mujer madura, lo primero que debo hacer es vivirlo en el hogar. Y luego vuelve y juega con las mismas palabras que le dijo a los ancianos, ni más faltaba que les iba a cambiar a ser prudentes, ¿cierto? A ser castas. Ya vimos la prudencia, pero la castidad tiene que ver como con la inocencia. La raíz de esa palabra casta es la misma raíz de santo. Agios es santo, esto es agnos, tienen la misma palabra. O sea, la raíz de esta palabra es la misma raíz de santidad, de ser santo. Entonces, tiene que ver con la inocencia, con la pureza, con la pulcritud que deben vivir ellas. O sea que la santidad, ¿por qué? Si se dan cuenta de ese énfasis en lo moral, hay un énfasis grande en el texto en lo moral con respecto a las mujeres, porque recuerden, jóvenes y adultas, unamos las dos y encontramos un modelo perfecto de mujer. Si nosotros queremos saber
si yo fuera mujer, si quisiera saber si estoy bien o no en la sana doctrina, pues sería verme en un espejo frente a este texto. No soy mujer, soy hombre, pero solo estaba poniendo un ejemplo. Entonces, es bueno que seamos, y dice, cuidadosas de su casa, otra vez. Entonces, mira cómo la sociedad nos impulsa, tanto en esa época como ahora, a la mujer a ser diferente. La mujer en la época de Pablo no había la liberación femenina, pero si ustedes se dan cuenta en las cartas de Pablo, habían muchos problemas con las mujeres. Los podemos recordar, problemas, inclusive Pablo fue en unos textos muy duros con ellas, pero era la única manera en que él quería que ellas entendieran el lugar que el Señor quiere. Entonces aquí dice, cuidadosas de su casa, o sea, las vuelve a poner en el hogar. Amen a sus hijos, amen a sus esposos y sean cuidadosas de su hogar. Es bueno, y sean puras, sean santas. Dice así, buenas, sujetas a sus maridos. Otra vez el hogar. Entonces aquí sí es bueno que tengamos en cuenta algo. De la sujeción. Porque este es un tema duro, eso es un tema fuerte. Quisiera estar en la mitad, porque hay extremos donde podemos ver, donde no nos vemos es lo que tenemos que hacer, sino cómo es el otro. Entonces, siempre y cuando yo vea al otro, pues esa no es mi tarea. Aquí la tarea que yo tengo que ver es cómo tengo que ser yo en el caso de las mujeres. ¿Cómo tengo que ser si soy mujer? Entonces, aquí dice que debo ser sujeta a sus maridos. Y la sujeción, la hermana Tatiana, aquí va otra palabra en griego que tiene jupo, que es jupotazo, que es estar bajo órdenes, que es estar bajo sumisión, que es estar subordinado. Eso significa sujetarse. Aquí no está diciendo Pablo, y quiero dejar algo claro, que si, bueno, pero si es que mi marido me pega, ni no. Yo sé que esos son los casos extremos y ni más faltaba que yo pudiese estar de acuerdo con la violencia, pero lejos. Pero hay un consejo, digamos, para los hogares normales. Voy a llamar porque hay diferencias, ¿cierto? Y es que aquí sí hay un consejo a la mujer a que se sujeta a su marido, a su sujeción, a que esté bajo su... Es que si digo autoridad suena feo, pero es que quien sale ganando es la mujer, mejor dicho. A veces lo vemos desde el punto de vista mío, pero si yo lo veo, si una esposa está sujeta a su marido, está bajo su protección. Y entonces siempre es bajo la autoridad. Sí. Él la tiene, la dio de Dios, no se la pidió el hombre no se inventó ni nada, desde el principio Dios lo dio y siempre que habla lo dio. Entonces, pues es sencillamente entender que si yo saco esto del contexto, pues sonaría muy machista, pero recuerde que así como la mujer se tiene que sujetar a su marido, él tiene que amarla. Entonces, si el hombre ama a su esposa, ¿quién gana? Y la esposa se sujeta a él, ¿quién gana? La mujer. Porque tiene el amor sacrificial, tiene todo para ella. Por eso es que hay como un énfasis en el hogar, si se dan cuenta, tanto en el hombre como en la mujer. Es ideal, pues uno tener su pareja cristiana. Si no lo es, y es en el caso de los hombres o de las mujeres, pues con su vida, con su testimonio, atraerlos o atraerlas, en el caso de los hombres. Eso sería lo ideal. Una manera es que mi esposo no es casado, mi esposo no es casado, mi esposo no es cristiano, entonces yo tengo que amarlo,
yo tengo que amar a mis hijos, yo tengo que estar pendiente en mi casa. Si se dan cuenta cómo está como enlazado. Y, y si yo me sujeto a él, dése cuenta para qué me debo sujetar. Y esa es la terminación de ese versículo. Dice así, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces quiere decir que como testimonio es que yo me sujeto. Eso tiene que estar de acuerdo a la sana doctrina. Estos son versículos que yo tengo que entenderlos ahí donde está escrito y uno por uno entenderlos a mi vida y entender qué significa eso. Lo digo porque cada vez que comparto este texto, las mujeres siempre dicen, pero, no se trata de un pero, sino de entender las cosas. Es que todo esto está de acuerdo a lo que yo creo. Como yo lo creo, yo lo vivo. Ese es como el cristianismo verdadero, el integral. Y pues lo dice la palabra del Señor. Tenemos muchos textos paralelos, muchos textos que soportan esto que está aquí hablando. No fue que Pablo se dijo, vamos a acabar con las mujeres de esta isla de Creta. No. Eso está todo, inclusive desde el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos así. Exhorta a sí mismo a las jóvenes, a los jóvenes, perdón, a que sean prudentes. Perdón, ¿alguien tiene algo que hablar? Tatiana tiene la mano levantada. Tatiana, otra vez. Te ignoro. Discúlpame. No, tranquilo. No, que simplemente a veces pues uno se queja que a las mujeres, como usted decía, pero ¿por qué es la sujeción? Pero yo sí creo que a los hombres les toca más difícil porque en Efesios dice que nos deben amar como Cristo amó a la iglesia. Y esa es una tarea muy difícil. O sea, yo creo que la sujeción es de hecho, parte de ayudarles al hombre a cumplir esa misión tan importante y tan difícil. Sino que yo sí he visto es que casi no se predica eso. Se predica la parte de la mujer, pero por eso es que tal vez hayan muchos comentarios de estos que pueden sonar ofensivos y machistas, pero es que yo creo que también hace falta predicar el papel del hombre. Claro. En muchas Sí. iglesias, ¿no? O sea, estoy hablando en general. Y recuerda algo bien particular, hermana Tatiana, y es que hace 8 días hablamos de todo lo que le tocaba a los hombres, de cómo ser, ¿ves? El verdadero, el que anhela eso, el que quiere serlo, el que vive la sana doctrina. Entonces, cuando yo entiendo eso, claro, yo lo cojo acá en estos 2 versículos y digo, no, pero si me voy desde el 1.5 y veo todos los requisitos de un hombre que cree en el Señor, pues yo creo que si te das cuenta, son muchos más los requisitos. Y aquí solo piden el amor y como el estar bajo su esposo. Y bueno, cómo serlo, ¿no? Cómo serlo, ahí le da a uno todas las ideas. Dice así mismo, entonces, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. O sea, los 3 grupos tienen que ser prudentes. Y el grupo de obispos y ancianos tienen que ser prudentes. Entonces, la prudencia es algo que se necesita dentro de la vida cristiana. Si yo tuviera un color, yo esa palabra la subrayaría grandemente, porque también dice, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Eso sí, quiere decir que en realidad en la vida los que más son imprudentes son los jóvenes. Llámese mujer, ya sea hombre. ¿Por qué? Por eso la inmadurez, porque no se dominan a sí mismos, hermana Tatiana, ¿sí? Entonces sueltan las cosas. Aquí el primer consejo. Y date cuenta algo que nos da el texto en el versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Quiere decir que Tito era un joven. Él tiene que ser ejemplo para los jóvenes. Él es un joven. Aquí nos lo declara el texto. Y la forma de que él
tiene que ser ejemplo es en su manera de actuar con las buenas obras. En la enseñanza, mira, mostrando integridad y seriedad. Le dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga malo que decir de vosotros. El consejo para los jóvenes es a ser prudentes, a vivir la palabra, que es hacer ejemplo, porque bueno, Tito es el que representa a los jóvenes, pero así como él tiene que ser ejemplo, todos los demás tienen que ser ejemplo. No es solamente Tito. Dice que eso que les está diciendo, que presentarse como ejemplo de buenas obras, enseñar mostrando la integridad y la seriedad, eso es exactamente palabra sana e irreprochable. Otra vez, palabra sana. Si se dan cuenta, esperaríamos otra cosa. Y dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga malo que decir de vosotros. Aquí es igual, entonces es ser irreprochable. Irreprochable ni siquiera de parte de la gente, sino del mismo Satanás. Que dice, no, con este perdí el tiempo, así como los muñequitos lo muestran. Cogiendo la calle con ese, ¿por qué? Porque tiene una vida de paciencia, de buenas obras, íntegro y serio, como ya hemos visto. Y aquí, Pastor, sí, hermana estoy muy Tatiana. preguntona. Me alegra mucho, no te preocupes. ¿Hay algún dato de la edad de Tito? No, sabemos que él era joven y con Timoteo, eso sí lo tenemos claro, pero nunca habla de la edad. Porque yo alguna vez leí que el contexto pues de la juventud en ese entonces era de gente realmente muy joven, o sea, de gente como entre medio adolescentes, o sea, incluso antes de 20 años, porque en esa etapa de la vida los jóvenes tenían ya muchas responsabilidades. Entonces, alguna vez leí que incluso los discípulos, los apóstoles, eh, eran muy jóvenes. De hecho, como le digo, probablemente tuviesen menos de 20 años, excepto creo que Pedro, que era el más viejo. Entonces, no sé, pues no sé, yo lo leí, pero pues no sé. Yo te voy a decir algo, no tengo la menor idea. Ok. Sé que él se tiene que presentarse como ejemplo, eso quiere decir que él es un joven, pero que yo sepa qué edad tiene, no, yo te lo voy a decir que no lo sé. Lo digo es porque a mí me llama mucho la atención, pues nosotros, pues nos gusta mucho el ministerio juvenil y pues los pastores nos han dado la oportunidad de estar como allí en el liderazgo de los jóvenes que son muy jovencitos, que son adolescentes, de hecho. Entonces, cuando yo leía esto de los apóstoles, yo decía, wow, o sea, en realidad hay mucho trabajo en esta edad, que uno a veces de pronto dice, no, son adolescentes, tal, pero creo que pues tienen un gran papel en el cristianismo y en el trabajo para el reino de los cielos, sino que pues me pasaba a mí, o sea, yo antes no los veía así, los veía tal vez como son adolescentes, no van a entender, no, sí, pero creo que pues si esto llegase a ser verdad de los apóstoles, es un gran ejemplo para no menospreciar esa etapa temprana de la vida. ¿Sabes una cosa? Me gustaría responderte de lo que estás diciendo con respecto a lo que dice este texto, a lo que dice Tito. Entonces, recuerda que él no debería ser un neófito, una persona nueva, una persona no debería serlo, sino tenía que ser como una persona con experiencia, ¿cierto? Con experiencia. Y Tito lo está poniendo aquí como joven, pero no es ningún neófito. Entonces, eso me bajaría lo que tú dices. Segundo, que dice que las mujeres jóvenes amen a sus maridos y a sus hijos.
ya están casadas, ya tienen hijos, si fuera como tú me dirías, Pero es como que tú en leíste. la sociedad de esa época era muy frecuente que precisamente o sea, en etapas tempranas de la vida ya se casaban y tenían hijos y de hecho trabajaban y eran independientes. O sea, no es como Sí, nuestra no, sociedad que uno no, saca un hijo a los 18 años, acá por ejemplo en Suecia de la casa y en sí, Colombia por ahí hasta los 30. Creo si que, acaso, no sé, ajá, si acaso sí eso es así. No, está bien lo que tú dices. Yo solo veo que Tito no es ningún neófito, o sea, que es una persona que ya está. Sin embargo, él lo trata como joven, solo por ese dato, ¿no? ok. Y si tú dices que la cultura era así, y yo respeto eso porque ese No, es el contexto cultural ok. y es así. ¿Ves? No, nunca he hecho un estudio al respecto, me llama la atención y pues me pone a pensar que debo investigarlo mejor. Gracias. No, señora. Y termina hablando con los siervos y a los siervos de aquella época que eran los esclavos, entonces también les da unas que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Entonces, hoy ya no tenemos esclavos, pero sí tenemos jefes y somos empleados, o somos jefes y tenemos empleados. Entonces, ya no como esclavos, sino como empleados. Entonces, si uno es empleado, pues debe sujetarse, debe reconocer la autoridad de quien lo está mandando y debe hacer todo con agrado y guardar silencio, no ser respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo orden de la doctrina de Dios, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, para que en todo qué, adornen qué, la doctrina otra vez. Y dice, ¿por qué? 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres. Entonces, ¿cómo yo sé? Si yo vivo todo esto que está diciendo, yo estoy siguiendo la sana doctrina. Y ahí sí, entonces habla enseñándonos que, bueno, esto lo vamos a tocar luego, pero básicamente ese es el perfil de los piadosos en la carta de Pablo a Tito. Tenemos mucho que pensar, tenemos mucho que reflexionar nosotros, como estaremos siguiendo entonces la sana doctrina, ¿la estamos viviendo o no la estamos viviendo? Y ahí, pues para todos hay varios consejos que quisiera dedicarles unos minutos dentro de 8 días, no se me vaya a olvidar, para comenzar hablando de lo que hay para todos, porque hace 8 días una hermana dijo algo que me llamó la atención, bien particular, y de ahí me tiene muy inquieto para compartir con ustedes de lo que le dice Pablo a Tito con respecto a eso. Dentro de 8 días se acordarán de qué es, entonces hablaremos. 2:46, hermana, me pasé un minutico, pero quisiera terminar orando y luego si nos despedimos, ¿te parece bien? Gracias, Señor. Te damos muchas gracias por esa palabra. A veces nos parece dura, ¿sabes, Señor? Dura vivirla. Nos confronta qué tipo de vida llevamos y si en realidad hemos creído en ti y te amamos. Y si en realidad seguimos la sana doctrina. La manera en que podemos nosotros reconocerla es de verdad evaluando nuestra vida, evaluando nuestra manera de vivir en todos los lugares donde tú nos colocas, Señor. Y tu palabra es muy clara. Y a ti te gustaría que nosotros tuviésemos todas esas características
que inclusive nuestro carácter, por el cual está tan trabajado en ese texto, carácter, forma de ser, forma de pensar, forma de actuar. Solos no podemos, Señor. Tenemos tu palabra, te tenemos a ti, también tenemos al Espíritu Santo. Ayúdanos a todos los días poder ser lo que tú quieres que seamos, poder vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Que todo el conocimiento que hemos adquirido y que tenemos lo pongamos en práctica en nuestra vida, especialmente en nuestras casas, con los seres más cercanos a nosotros, Señor. Ayúdanos a vivirlo, para que ellos no se pierdan, sino que anhelen vivir también junto a ti. Que la sociedad que tanto criticamos comience por cambiar en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a vivirlo. Solos no podemos, Señor, pero tú has provisto todas estas herramientas para hacerlo. Guárdanos de todo mal. Guárdanos de apartarnos. Y más bien afírmanos en ti. A conocerte más. A dejar de exigir más para ver qué te agrada a ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, muchas gracias, hermanas. Hoy como siempre,